confirmar que se vea mi pantalla y que me escuchan. Sí, te vemos y ya se ve tu pantalla. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes para platicarles acerca de una nueva estrategia que tenemos, que lanzamos ya desde hace un par de tiempo, pero estamos queriendo pues darles a todos ustedes información de cómo podemos nosotros ir a ofrecer este servicio de inteligencia para todas las organizaciones o colaboradores con las que trabajamos. Entonces, el título del día de hoy es esto, ¿no? ¿Cómo podemos ampliar nuestra inteligencia de amenazas fuera del perímetro? Y aquí la idea es darles un poquito de información para que podamos abrir alguna conversación con algún cliente, con algún centro de operaciones de seguridad o inclusive con un mismo CISO, porque esto que les vamos a presentar hace muchísimo sentido, sobre todo para los altos niveles de las organizaciones de hoy en día. Esta sesión está enfocada a salirnos un poquito de lo tradicional. Sabemos que todos ustedes trabajan mucho con nosotros, hablando, por ejemplo, de temas de seguridad perimetral con el mismo FortiGate, ¿no? FortiEDR, FortiAnalyzer y demás. Pero esto viene a complementar algo adicional, viene a darles un poquito también de visibilidad de qué tan expuestos estamos al día de hoy. Imagínense que todos nosotros tuviéramos la capacidad de poder entender pues cómo nos ve un atacante a nosotros, ¿no? Imagínense que pudiéramos tener la foto de cómo el atacante ve qué tan seguros o expuestos estamos al día de hoy en el Internet. Entonces, toda esta sesión vamos a platicar un poquito de esto y para esto, pues bueno, traemos un par de puntos que creo que van a ser bastante pues digamos, van a hacer bastante sentido con lo que les acabo de mencionar, ¿no? Vamos a entender primeramente qué es una solución, gestión o servicio de, pues digamos, de inteligencia fuera del perímetro, ¿no? Lo que nosotros o en la industria se conoce como External Attack Surface Management. Algunos lo conocen como protección de marca, nosotros vamos un poquito más allá con esto. Vamos a hablarles también un poquito de estadísticas, datos que hace bastante sentido, porque esto nos ayuda a poder justificar, sobre todo a los CFOs, a las altas direcciones, de por qué invertir en este tipo de estrategias. Yo necesito saber cómo se está comportando, digamos, el panorama de amenazas en mi país o en el sector de industria donde yo opero, y sobre todo también hablarles un poquito de qué estamos viendo nosotros en temas de ransomware a nivel FortiGuard en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco acerca de variantes y sobre todo, pues bueno, cómo estos actores maliciosos, estos actores de ransomware que se dedican a extorsionar organizaciones, seleccionan sus víctimas. Entonces, esto nos va a dar un poquito de panorama como esto. Y luego, pues bueno, los puntos adicionales, vamos a ver si nos da tiempo de poder acceder a la herramienta o al servicio que nosotros tenemos que se llama FortiRecon, para que ustedes puedan ver qué tanta información les puede, pues digamos, brindar a todos ustedes. Esto se traslada muy bien a los objetivos principales de cualquier organización de hoy en día, que es identificar cuáles son los activos de información críticos, qué tan expuesto estoy para poder tomar decisiones y justificar a lo mejor un servicio adicional, una inversión adicional y demás. Entonces, para esto, primeramente tenemos que entender realmente a qué nos referimos con, pues digamos, protección o estos ataques fuera del perímetro, ¿no? ¿Qué tan expuesto estoy? Recordemos que el simple hecho de que yo esté, pues digamos, atado o generando una estrategia digital, que yo utilice medios digitales, pues esto expone ciertos servicios y tecnología en el Internet. Si tú tienes una página web, por ejemplo, un e-commerce, o inclusive, pues el core de tu negocio está en este tipo de soluciones, pues seguramente esto es algo que te interesa proteger. Una vez que yo expongo algo al Internet, básicamente cualquier persona tiene capacidad de poder pues hacerle consultas y no solamente consultas en este caso de e-commerce, sino que también hablamos de escaneos para buscar debilidades, explotar vulnerabilidades y esa puede ser la primera puerta de entrada, pues digamos a un ataque específico, ¿no? Entonces todo lo que vemos aquí en pantalla, desde ataques de phishing, de negación de servicio, generación de dominios fraudulentos, ransomware, etcétera, etcétera, son los retos a los cuales cualquier organización se enfrenta cuando expone algo hacia el Internet, ¿no? Y pues digo, por ahí di un par de ejemplos muy, muy sencillos, pero hemos visto inclusive hasta aplicaciones en App Stores fraudulentas que pues buscan impersonalizar la marca o la organización de alguien para robar información sensible de teléfonos celulares, ¿no? Entonces, todo esto por aquí es algo que tenemos que ver y teniendo en cuenta algo que yo creo que muchos de nosotros
a veces no notamos, pero es una preocupación y es un vector principal de ataque, es, digamos, las configuraciones, pues, digamos, no realizadas, ¿no? No tener esas buenas prácticas, ese buen ciberhigiene. Pues esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si lo quisiéramos poner en 3 puntos adicionales para cualquier organización, nosotros tenemos que entender que muchas veces el pues estar teniendo esta estrategia digital pues nos hace, digamos, más probables a poder sufrir algún tipo de intento de ciberataque. Y ahorita les voy a pasar un par de estadísticas, pero entre más expuesto esté, entre más servicios yo tenga de manera pública, y esto, por ejemplo, afecta muchísimo al sector gobierno por la naturaleza de su operación, pues obviamente va a tener más riesgos. Tiene que saber qué tantas cosas tiene expuestas al día de hoy, ¿no? También muchas veces nosotros no sabemos si todos estos recursos o activos que yo tengo expuestos al día de hoy están bien configurados, están actualizados o tienen alguna vulnerabilidad nueva que puede ser explotada por un actor malicioso, ¿no? Adicional, pues muchas veces tampoco tenemos una estrategia de gestión de vulnerabilidades o inclusive no tengo los recursos específicos y no puedo tomar decisiones porque no tengo la información necesaria. Esto justamente me da pie para hablarles un poquito acerca de qué tanto estamos viendo de ataques y por qué estos riesgos o retos son los que se enfrentan las organizaciones al día de hoy. Déjenme mostrarles de una manera muy, muy rápida por aquí. Primeramente, esta es una foto que son estadísticas que sacamos justamente para este webinar de qué tantos intentos de ciberataque nosotros estamos viendo en Latinoamérica en el primer trimestre del año. Y algo que podemos ver de manera muy, muy sencilla, como modelamos la información dentro de Fortigar Labs. Primeramente es que vemos más de 14 billones de intentos de ciberataques en Latinoamérica solamente en los primeros 3 meses del año, ¿no? ¿De dónde sale esta información? De todos los dispositivos Fortinet que están desplegados en Latinoamérica. Llega cada, digamos, detección hacia los laboratorios de Fortigar Labs y podemos generar estas estadísticas. Ahora, vemos aquí que México es el segundo país que más, pues digamos, actividad maliciosa detecta, al menos en los primeros 3 meses del año. Generalmente esto es una tendencia normal y vemos por ahí que, pues bueno, México generalmente pues apunta a estar en primer y segundo lugar en estos intentos de ciberataques. Pero algo que quiero, pues digamos, mencionar bastante es la fase de reconocimiento. Un ciberataque generalmente empieza cuando el atacante ya sabe cómo puede aprovechar las debilidades de una organización, un proceso, sistema o tecnología. Y antes de meterme un poquito más en esto, hay que tener en cuenta que cuando yo quiero hacer algún tipo de mitigación, es importante pues saber que el tema pues o el objetivo principal es pues ser ágiles, ser rápidos en esto. Y nos pudiéramos, digamos, quedar mucho tiempo hablando de frameworks, de estrategias defensivas y demás, pero quiero enfocarme a que se lleven este mensaje. Entre más rápido nosotros mitiguemos un ataque, vamos a ser más efectivos y vamos a minimizar el impacto del mismo. Si nosotros quisiéramos definir, pues digamos, los pasos de un ciberataque o lo que generalmente utiliza un ciberatacante, podemos utilizar un framework, por ejemplo, como este que se llama Cyber Kill Chain, el cual son 7 fases donde te dice, oye, ¿sabes qué? Lo primero que hace un ciberatacante es hacer reconocimiento, entender qué tan débil estás, qué tan expuesto estás, para poder ya después pues empezar a diseñar su estrategia ofensiva para poder decir, oye, pues la manera en la que yo voy a entrar a esta organización es a través de phishing, a través de un portal web, de un router, de un firewall, de un servidor SQL que esté por ahí expuesto, y esa va a ser mi puerta de entrada. Después yo voy a explotar vulnerabilidades, voy a instalar algún tipo de malware, así hasta llegar, pues, por ejemplo, al tema de robo de información, suplantación de identidades o inclusive pues también extorsión por medio de ransomware, ¿no? Que es algo que hemos visto últimamente dentro de esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, y me voy a regresar a las estadísticas que estábamos por ahí mencionándoles, podemos ver que muchas de las actividades maliciosas son escaneos. Es decir, existen al día de hoy escaneos automáticos y ataques automatizados en el Internet, que por el hecho de que tú despliegues algo o que sea público en el Internet,
automáticamente va a estar siendo escaneado, va a estar tratando de explotar vulnerabilidades y demás. Ahora, mencionarles un poco qué tipo de escaneos estamos viendo, al menos en Latinoamérica. Y hace muchísimo sentido tres técnicas de escaneo activo que estamos viendo. Por ejemplo, escaneos de sistemas expuestos como DNS, servicios como DNS, servicios, por ejemplo, como de video o videollamada que utilizan protocolos ZIP, o también pues recopilación de dirección, digamos, directorios de usuarios, ¿no? Hay por ahí herramientas que se listan, que esto lo detecta nuestro motor de IPS con toda la actividad que estamos viendo, actividad maliciosa que estamos viendo en Internet. Pero dense cuenta, mucho de lo que estamos viendo es escaneo, recopilación de información, reconocimiento. Entonces el atacante trata de tener la información de lo que está pasando, pues digamos, en tu organización. Y pues bueno, muchas de las herramientas que vemos aquí, algunas de ellas, por ejemplo, son open source, como lo es Nmap. También tenemos, por ejemplo, detectamos el uso de herramientas que escanean vulnerabilidades, por ejemplo, como lo es Qualys, OpenBAS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya teniendo un poquito mayor de información, y me voy a regresar a la presentación, eh, muchas veces lo que nosotros queremos entender aquí es, bueno, una vez que el atacante tiene esta información, ¿qué es lo que puede utilizar? Pues aquí ya empiezan a haber temas de explotación, ¿no? Ya empiezan a ver qué, pues digamos, vulnerabilidades pueden, en este caso, aprovecharse. Y justamente algo que les quiero mencionar es que no se necesita específicamente que un atacante, pues digamos, viva al otro lado del mundo, que haya un hacker experto. Se puede utilizar muchísima información o inclusive tú puedes contratar pues un servicio de hacking dentro de la dark o deep web, que mucha información se aloja ahí. Aquí estoy presentando en la pantalla, por ejemplo, y vamos a meternos un poquito a esto. Este es un buscador que está dentro de la dark web que se llama AMIA, que justamente si tú pones, por ejemplo, palabras clave como ransomware, vas a poder ver muchísima información. Pero lo que les quiero mostrar ahorita es resultados si yo pongo la palabra hacker, ¿no? Si yo pongo la palabra hacker dentro de la dark web o deep web, pues me va a llevar a ver muchísima información enfocada, por ejemplo, a que pues alguien puede contratar un servicio de hacking. Y aquí hay muchísima información pública y te dicen, oye, yo te puedo ayudar a, pues digamos, estar monitoreando el GPS de alguna persona, monitorear servicios de telefonía, por ejemplo, temas de hacking para social media, o inclusive pues otro tipo de hacks o requests que por ahí se tengan, ¿no? Y vemos que los precios inclusive hasta están un poquito accesibles. Esta es una de las maneras más sencillas en las que alguien puede aprovechar esa información. De hecho, existen otras herramientas para hacer reconocimiento, por ejemplo, como lo es, y me voy a ir aquí a Shodan, si yo encuentro una página que se llama por aquí Shodan, este servicio básicamente lo que hace es que te da toda la información de lo que existe en el Internet. Y bueno, déjenme me regreso tantito acá para que puedan ver, para verlo un poquito más rápido. Shodan es una herramienta totalmente gratuita que si yo pongo, por ejemplo, quiero ver qué servicios expuestos de escritorio remoto existen a nivel mundial, me va a dar más o menos una foto de dónde están, qué dirección IP tienen, si son parte de algún tipo de servicio o demás. Y lo único que yo tengo que poner aquí es la palabra, por ejemplo, RDP, ¿no? Así yo puedo buscar, por ejemplo, cámaras que están expuestas o puedo buscar mayor información. Entonces, esta herramienta es totalmente gratuita. Obviamente hay otras suscripciones que te dan un poquito mayor de información, pero esto es algo que ustedes tienen que saber que cualquier persona lo puede utilizar y así empiezan a sacar, pues digamos, la foto de qué tan débiles estamos en la organización, ¿no? Más adelante les muestro un poquito más de información sobre esto. Ahora, nosotros empezamos a sacar un poquito de información de estadísticas de cómo es la distribución de pues, información de sectores de industria, de objetivos, por ejemplo, de ciberataques, ¿no? Y esto está enfocado al 2022. Vemos que por ahí muchas de las organizaciones que están siendo, pues digamos, tratando de ser blanco de un ciberataque son sectores como el sector financiero, manufactura, gobierno, o inclusive también telecomunicaciones, ¿no? Temas como telco, NSSPs y demás.
Entonces, estos son sectores que están siendo blanco de ciberataques y que pues obviamente vamos a estar viendo o estamos viendo inclusive desde el 2022, 2023 y demás, muchísimos vulneraciones, ¿no? Muchísimos incidentes enfocados a este sector de industria, porque al final, pues el sector financiero maneja muchísima información confidencial, digamos, se le denomina como infraestructura crítica, pero también el sector manufactura, pues maneja muchos temas críticos, ¿no? Como temas de OT, porque pudieran ser, por ejemplo, muy críticos para el negocio, donde si se llega a afectar uno de ellos, pues obviamente el negocio deja de funcionar y esto es algo que los ciberatacantes están entendiendo. Ahora, para todo esto que les estoy mencionando, hay que tener en cuenta que existen otros tipos de amenazas de los cuales nosotros tenemos que estarnos cuidando. Y esto es algo que se le denomina ransomware como servicio, que aquí es que cualquier persona puede contratar o rentar o comprar inclusive una variante de ransomware para poderla, digamos, desplegar dentro de alguna organización. Puede ser un empleado molesto, alguien que tenga acceso, digamos, a tu red si no está bien segmentada y demás. Y todo esto es algo que preocupa básicamente a las organizaciones. Ponerles un ejemplo muy sencillo es, y me voy a regresar tantito para acá, en un segundo. Les había mencionado el tema de ransomware en la dark web. Es muy sencillo al día de hoy contratar este tipo de servicios. Solamente me tengo que ir a la dark web, poner en el buscador ransomware y me va a aparecer aquí muchísima información, inclusive un marketplace de ransomware, ¿no? Entonces, por motivos nada más de demostración, aquí hay un par de ejemplos de cómo alguien puede vender o rentar inclusive algún tipo de troyano para descargar ransomware, ¿no? O inclusive existen las mismas páginas de todos los actores de ransomware que están por aquí, que te dan, pues digamos, toda la información de las víctimas, la información que ellos venden y demás. Igual, por medio de demostración, aquí les voy a mostrar el de RansomX, que es un grupo muy bien conocido, y este que se llama Babook Ransomware, que también lo hemos visto por ahí en Latinoamérica, ¿no? Aquí viene bastante información que ellos están haciendo. Esto es de muy fácil acceso. Ahora, todo esto está enfocado a mostrarles, por ejemplo, y me voy a meter por aquí al tema de ransomware. Estas son las variantes de ransomware que nosotros estamos viendo. Tan solo en 2022, por ejemplo, nosotros detectamos casi 8 millones de distribución de ransomware a nivel global y en Latinoamérica aproximadamente 380,000. Vemos campañas de ransomware as a service que están siendo muy activas dentro de Latinoamérica e inclusive, pues bueno, los sectores de industria más afectados, por ahí vemos que es infraestructura crítica como gobierno, el sector financiero, telco carrier, entre otros adicionales, ¿no? Pero generalmente se distribuyen en estos tres. Variantes existen muchísimas. Vemos por aquí una tendencia, pues digamos, anormal desde abril hasta junio y luego ya la vemos un poquito más normalizada, ¿no? Entonces, con esto a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que tomar una postura defensiva que nos ayude, por ejemplo, a ser más proactivos en la mitigación, es decir, parar el ataque desde el principio de la cadena y esto va a estar enfocado al tema de reconocimiento. Es decir, si yo puedo mantenerme seguro, el atacante no va, digamos, pues no va a tener éxito, no vamos a ser atractivos para él. Va a ser más complicado que ellos designen más recursos para poder, digamos, atacar una organización de los cuales ellos no tengan tanta información, ¿no? Ahora, para esto, la estrategia que les voy a mencionar es una estrategia de solución que nosotros le llamamos FortiRecon, que básicamente lo que busca hacer es un servicio de protección de riesgos digitales, ¿sí? Esto es un servicio, pues es un SaaS, básicamente es as a service, no hay que desplegar ninguna caja. Tiene 3 módulos específicos que voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero básicamente en qué nos ayuda este tipo de servicios es que cada uno de estos módulos, digamos que lo que va a hacer es escanear la superficie del ataque, ¿no? Vamos a entender qué tan expuesto está mi organización al día de hoy, ¿no? Vamos a descubrir o vamos a escanear los activos que tenemos expuestos, que tiene la organización expuesta que yo quiero defender. Por ejemplo, tú puedes llegar con algún socio de negocio con el que tú trabajes y a lo mejor ellos ya tienen un firewall, ya tienen su correlacionador y demás, pero a ellos lo que les interesa saber es, oye, ¿cómo puedo yo definir
cuáles son las inversiones o cuáles son los recursos que yo debo asignar en un futuro para mi estrategia de ciberseguridad, ¿no? O cómo sé yo que mi organización está realmente segura. Bueno, digamos, este servicio de FortiRecon con este, digamos, con este módulo de External Attack Surface Management te va a ayudar a poder entender qué tan expuesto estás y qué tan vulnerable estás, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que haría exactamente un atacante. Vamos a escanear todo lo relevante a tu organización basado en tu dominio, en tu marca y demás. Y vamos a ver, pues, digamos, todos los activos externos que tienes al día de hoy. Y a lo mejor tú me vas a decir, Arturo, pero las organizaciones tienen esa información. Pues bueno, ha habido muchísimos casos donde se levantan servicios web, donde terceros tienen algún tipo de conexión con tu, pues a lo mejor base de datos, con algún servidor que tú tengas por ahí de desarrollo, y por ahí puede ser la puerta de entrada. Esto nos va a ayudar a poder tomar la foto de todo lo que tenemos expuesto al día de hoy, ¿no? Entonces vamos a identificar activos empresariales conocidos y desconocidos. Vamos a ver también, una vez que ya tenemos esa información, vamos a seguir lo que hace un atacante y vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades asociadas a estos servicios. Y esto justamente es para ayudar a los clientes a priorizar la solución de los problemas críticos. Una vez que yo tenga esta información, pues ya puedo decir, oye, lo más crítico es esto, entonces esto es lo primero que le tienes que dar prioridad, ¿no? Y a lo mejor para eso para ustedes puede ser un servicio de correo electrónico, ¿no? Un firewall de aplicación web, un firewall para base de datos, o inclusive también, por qué no decirlo, algún tipo de servicio que ustedes tengan de respuesta a incidentes y demás, ¿no? Entonces, este módulo de gestión de superficie de ataque externa nos va a ayudar a identificar qué tan expuesto está al día de hoy la organización, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros tenemos bastante información o no nada más trabajamos en base a servicios, sino que también pues tenemos el problema específicamente del phishing. Y para esto, pues bueno, una vez que los atacantes ya te tienen como objetivo, muchas veces uno de los retos que tenemos nosotros es que pues alguien está tratando de impersonalizar mi marca, ¿no? Alguien está creando pues correos de phishing, está creando redes sociales falsas, está subiendo aplicaciones a la App Store, por ejemplo, que son fraudulentas, o inclusive está pues también tratando de comprar credenciales de tu organización, que esto es algo que también se puede obtener en la dark web. Entonces, esto es uno de los módulos que tenemos dentro de FortiRecon, que es la protección de marca. Es decir, nosotros nos ponemos a monitorear canales de redes sociales y otros redes sociales en busca de riesgos que puedan afectar pues la imagen de tu organización, ¿no? De la organización, en este caso, de tu socio de negocio, por ejemplo. Nosotros utilizamos varios algoritmos, tenemos un equipo dedicado a esto, que básicamente busca errores tipográficos, configuraciones mal hechas, aplicaciones que no estén autorizadas por tu organización. También vemos fugas de credenciales. Muchas veces se puede robar credenciales o se pueden, digamos, distribuir credenciales porque a lo mejor tú utilizas a lo mejor algún tipo de software adicional y ahí se robaron las credenciales y resulta que esa credencial es la misma que tienes dentro de tu organización. Entonces, aquí nosotros podemos ver si alguien está vendiendo credenciales de tu organización específicamente, ¿no? También lo que nosotros tratamos de ver es identificar la suplantación de identidad, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Esta es una técnica muy, muy común que utilizan los ciberatacantes, pues para engañar empleados, clientes, ahora sí que ciudadanos que proporcionen, por ejemplo, datos confidenciales y credenciales, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el inventario completo de todos los ataques dirigidos a una organización por medio de su imagen, por ejemplo, corporativa, ¿no? Además de esto, pues nosotros estamos, como ya lo había mencionado en temas de campañas de phishing, pues nosotros estamos tratando de entender si esta campaña de phishing es nueva e inclusive podemos hacer el takedown de la misma, podemos tumbar este dominio malicioso, ya que nosotros, como saben, tenemos por ahí relación directa con agencias de inteligencia, e inclusive agencias de la ley como los Interpol, el FBI y otras adicionales, ¿no? Ahora, el tercer módulo que tenemos en FortiRecon está muy enfocado básicamente a monitorear la dark web, monitorear, digamos, y darle información a los socios de negocio de amenazas inminentes mediante el monitoreo, por ejemplo, de
de la dark web, que por ahí estuvimos viendo un poquito de qué tan sencillo es esto. Imagínense, puede existir que un ciberatacante ya tenga tu información, puede ser de tarjetas de crédito, contraseñas de tus usuarios y demás, y ya lo publicó en la dark web. Si nosotros no estamos monitoreando eso, básicamente cualquier otro ciberatacante que ya tenga un reconocimiento de tu organización va a poder comprar estas credenciales o adquirirlas muchas veces de manera gratuita y ya va a tener, pues digamos, el camino abierto para entrar a tu organización y empezar toda la secuencia del ataque, ¿no? Déjenme mostrarles un poquito acerca, y me voy a regresar un poquito para acá. Cuando nosotros estamos viendo las técnicas de explotación dentro de esto, vemos algunas que están muy enfocadas a temas de ransomware, como lo es doble pulsar Log4j, o inclusive temas, por ejemplo, de software de terceros, como lo es la vulnerabilidad de Sunburst que vimos por ahí, pero también vemos muchos ataques a dispositivos IoT. Ahora, si esto no llega a funcionar, muchas veces los atacantes lo que hacen es, pues, utilizar ataques pues, digamos, utilizando credenciales para acceder a los sistemas. Y esto puede ser ataques de fuerza bruta, es decir, yo tengo un roteador, un firewall, una página web expuesta, ya le vi debilidades y generalmente lo que pueden hacer son ataques de fuerza bruta, pero si ellos ya tienen las credenciales que compraron a lo mejor en la dark web, pueden hacer un ataque de diccionario, es decir, toman las credenciales que generalmente más se utilizan o que compraron de tu organización y empiezan a lanzar ataques, por ejemplo, por SSH, o si ya están adentro por otro tipo de protocolos como SMB para Windows, o tratan de atacar específicamente a bases de datos para robar más información. De temas de correo electrónico en México creo que hemos visto suficiente, inclusive mismos, pues digamos, organizaciones muy importantes dentro del país, pues este fue el vector de entrada y vemos inclusive también protocolos aquí que se utilizan para esto, ¿no? Entonces hay que tener por ahí mucho cuidado porque ya vimos, una vez que el atacante pues está dentro de tu organización, pues es muy fácil rentar un servicio de ransomware, de hacking, de denegación de servicio, que inclusive podemos ver aquí que pues realmente tienen ya bastante tiempo los ciberatacantes ofertando este tipo de cosas, ¿no? Entonces no nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a un ciberatacante propiamente que a lo mejor tenga todas las herramientas, sino que más bien él las puede subrentar o las puede rentar. También existen, por ejemplo, servicios de hacking donde básicamente pueden ser enfocados a social media, que es algo que habíamos visto anteriormente, pero esto es algo que se encuentra de manera muy sencilla. Por eso es importante contar con este módulo, que es el módulo, en este caso, de inteligencia de adversarios, que me va a dar un poquito más de información para poder entender bueno, ya tengo la foto de qué tan expuesto estoy al día de hoy, de todos mis servicios expuestos, qué vulnerabilidades existen, y adicional a esto, qué grupos cibercriminales son los que seguramente van a atacar mi organización en base a lo que tengo expuesto al día de hoy, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos en FortiRecon. Les voy a dar por ahí una demostración muy breve de cómo funciona la plataforma. Déjenme nada más mover por aquí a la pantalla. Pero vamos a ver algo como esto. Como les había mencionado, FortiRecon es una herramienta que está como servicio, no hay que desplegar ninguna caja ni demás. Este es un ambiente totalmente de pruebas en el cual vamos a ver todas y cada uno de los módulos en acción que estuvimos viendo. El primero, básicamente, lo que nos va a estar diciendo, pues, o entender la exposición general de la superficie de ataque. Este es, digamos, el resumen, ¿no? Yo aquí puedo ver, por ejemplo, si yo quisiera ver todo lo relevante a Fortin.com, yo pudiera ver bueno, ¿sabes qué? Yo tengo tantos servicios expuestos al día de hoy, pero adicional tengo estos puertos expuestos, pero estos son los que son tienen mayor probabilidad de ataque por vulnerabilidades, por técnicas de explotación o inclusive por incidentes pasados. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también te vamos a decir cuál es la tecnología que tú tienes al día de hoy o qué servicios están expuestos, ¿no? Bases de datos, alguna API que tú tengas por ahí, algún servidor o algún servicio que pues también pueda ser vulnerable, ¿no? Para que tú ya empieces a ver qué es lo que está pasando. Ahora, con esta información adicional te vamos a poder decir, por ejemplo, de los escaneos que hicimos, cuáles servicios o cuáles protocolos, pues digamos, son más vulnerables, a cuáles le deberías de dar tu prioridad. Entonces tú vas a ver, por ejemplo,
oye, en esta demostración, que hay 22, pues digamos, servicios críticos que yo les tendría que dar prioridad. La primera de ellas, por ejemplo, son servicios expuestos de Elasticsearch, ¿no? Que a lo mejor puede ser una base de datos. Servicios, por ejemplo, de, pues digamos, como escritorio remoto, que es VNC, ¿no? Es bases de datos de SQL que están por ahí también expuestas. Servicios de SSH que sabemos que están expuestos y a lo mejor tienes un protocolo vulnerable o alguna versión que está expuesta, ¿no? Entonces, esto me da la posibilidad de yo poder decir, esto es lo más crítico y a esto es lo que le tengo que dar prioridad y pues definir algún tipo de recursos, ¿no? Y pues bueno, vulnerabilidades asociadas que están siendo explotadas en base a lo que tú tienes, pues aquí te damos un poquito de información, ¿no? Ahora, esto es algo bien interesante. Si yo trabajo con una organización, si uno de mis clientes, digamos, tiene operaciones multinacionales, esto es algo que les va a interesar bastante, porque nosotros podemos darles una foto específicamente de todo lo que está expuesto y en qué lugar está expuesto. Y así tú puedes hablar con ellos y vamos a ponernos en un tema de, por ejemplo, lo que haría un CISO o lo que haría un CFO es, bueno, si yo tengo una bolsa de presupuestos en cada unidad organizacional, dependiendo del país, yo puedo decir, ¿sabes qué? Si tengo a alguien en Brasil, voy a ir con ese recurso, con ese departamento para decirles, necesito que me ayudes, por ejemplo, a designar un recurso para hacer una gestión de parcheo de vulnerabilidades, ¿no? O sabes qué, tengo una base de datos expuesta, yo pues tendría que tener por ahí un firewall que me pudiera ayudar a estar monitoreando y bloqueando cierta información. Entonces, esto es algo que les puede ayudar bastante. Ahora, esto solamente es el dashboard como con el resumen. Yo pudiera irme todavía un poquito más específico a todos y cada uno de ellos y pudiera ver, por ejemplo, de los servicios de SQL expuestos, pues realmente, pues, cuáles están activos, cuáles no están activos y demás. Entonces, te vamos a dar muchísima información. De hecho, es tanta la interacción que nosotros tenemos que te podemos decir, oye, esto, tú puedes tener interacción con nosotros y ponernos, por ejemplo, esto es un falso positivo porque esto a lo mejor es un honeypot que yo tengo, ¿no? O esto es un laboratorio que estoy teniendo o algo por el estilo. O inclusive tú nos puedes decir, este es un riesgo que yo voy a aceptar. Entonces tú puedes poner aquí comentarios, puedes interactuar con nuestros analistas para que tengas por ahí cierta información. Ahora, si tú quisieras saber, yo solamente necesito ver los activos críticos, aquí lo puedes estar tú, por ejemplo, básicamente filtrando dependiendo qué es lo que tú necesites revisar. Entonces, esto también te va a dar muchísima perspectiva y le va a ayudar mucho a tu equipo, a tu CISO, a tu SOC, por ejemplo, o si ustedes gestionan la seguridad de ellos, a tomar decisiones y a priorizar qué es lo que necesitan, ¿no? Lo mismo aplica, por ejemplo, si yo quisiera ver las credenciales que ya fueron o que ya están siendo ofrecidas, ¿no? También podemos tener aquí bastante información. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy rápido. Aquí nosotros estamos monitoreando noticias, canales de dark web, mismos foros, para poder decir bueno, ¿sabes qué? A lo mejor tu organización hay una publicación que dice que está ofreciendo credenciales tuyas dentro de la dark web, ¿no? Entonces, esto es algo que también se puede hacer por ahí, ¿no? Eh, por ahí veo un par de preguntas que me voy a tener también a contestarlas. ¿Pueden dar de baja aplicaciones que estén usando mi marca en las App Store de Apple y Android? Exactamente, justamente es algo que nosotros podemos hacer. Y esta pregunta me lleva al siguiente módulo, que es hablar de protección de marca. Aquí vamos a ver muchísima información. Primeramente, lo que me interesa es qué tanta información se está exponiendo de mi imagen, de mi organización. También voy a estar viendo si se está abusando de la marca de mi organización. Y voy a ver, por ejemplo, si existen aplicaciones fraudulentas que están en la App Store, ¿no? Por ejemplo, de Android o de Apple, ¿no? Y aquí voy a ver cierta información. Puedo ver correos de phishing. Esto es básicamente el resumen, pero déjenme ver si de pura casualidad esto tiene un poquito de información. Pero aquí yo voy a poder ver, por ejemplo, aquí me va a aparecer la cantidad de aplicaciones que están, pues digamos, tratando de personalizar mi marca y yo las puedo dar de baja. Aquí justamente también las podemos dar de baja. Por ejemplo, en temas de social media aplica exactamente igual. Yo puedo ver inclusive todos los correos de phishing que por ahí estemos revisando. Déjenme ver si, por ejemplo, si yo quisiera si yo quisiera visitar el sitio web para sacar más información,
aquí ya tenemos la manera de cómo hacerlo. También inclusive yo pudiera estar viendo publicaciones en diferentes redes sociales, no solamente nos vamos, por ejemplo, a Facebook, tenemos por ahí algunas adicionales. Y para temas de dominios, por ejemplo, también tenemos información como poder saber qué tipos de estrategias están utilizando los ciberatacantes para pues generar dominios parecidos a los míos, ¿no? O si están levantando dominios dentro de mi organización, por ejemplo, una carpeta adicional dentro de una extensión misma, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta información y también los podemos dar de baja. Y esto es algo que lleva su tiempo, no es como que algo que vaya a ser inmediato, pero nosotros hacemos la solicitud y obviamente esto se va a ir haciendo poco a poco. Podemos ver cuáles son los, digamos que fueron, ya dimos de baja el dominio, por ejemplo, y vamos a poder ver bastante información aquí, ¿no? Entonces, déjenme ver si de pura casualidad tenemos algo de información que pudiéramos ver, pero aquí justamente te podemos dar un screenshot de cómo se ve la página fraudulenta específicamente. Ya si es que fuera, por ejemplo, un correo electrónico, una aplicación, entonces te podemos dar un poquito más de información y esto tú lo puedes reportar, nosotros lo podemos reportar o podemos hacer otro tipo de investigaciones adicionales, ¿no? Esto también nos puede ayudar muchísimo. Dentro de la parte de protección de marca, podemos ver, y aquí me voy a ir a la parte de takedown para ver si tenemos algo de información, pero en esta parte tú vas a ver todos los dominios que ya diste de baja, que ya pudimos dar de baja, que está en proceso o demás. Entonces esto es algo que también se puede utilizar muchísimo dentro de lo mismo. Hay un módulo que te puede ayudar a monitorear, en este caso, activos o personas que sean muy, muy importantes. Por ejemplo, el CISO o el CIO o el CFO de tu organización. Entonces vamos a ver si estos fueron mencionados dentro de, en este caso, en la Darknet, y vamos a ver cierta información ahí, ¿no? Entonces esto es algo que también le puede ayudar muchísimo, en este caso, a tu organización o a tu, en este caso, a tu socio de negocio, a poder, pues, tener un poquito mayor de información de qué tan expuesto está no solamente su marca, su tecnología, sino también las personas importantes, las personas claves dentro de la misma, ¿no? Ahora, vámonos al último módulo, que este último módulo es el módulo que habla mucho de la inteligencia que nosotros estamos generando sobre adversarios ciberatacantes que vemos por ahí. Este es un módulo que tiene muchísima información y que les va a dar información que tu socio de negocio o ustedes pueden utilizar para ver más conversaciones o justificar presupuestos adicionales, ¿no? Algo que se puede hacer por ahí, por ejemplo, es primeramente, y esto es algo bien importante, aquí vas a ver las noticias más nuevas. Tenemos reportes de Dark Web, tenemos investigaciones de grupos cibercriminales, de grupos activistas, que ustedes pueden sacar información de ahí, que su organización o su cliente puede tomar información de ahí, porque a lo mejor ellos utilizan o quieren saber, por ejemplo, del grupo activista Guacamaya, ¿no? Que está pegando muchísimo a Latinoamérica, inclusive le pegó a México el año pasado, quieren saber cómo opera y a lo mejor ustedes saben cómo opera y saben, digamos, quieren saber un poquito más para poder tomar decisiones para justificar a lo mejor una actualización de algún tipo de control de seguridad, ¿no? O más recursos, o vuelvo a repetirlo, un servicio que ustedes mismos puedan ofrecer, van a poder tener esta información. Fraudes de tarjetas de crédito también lo vamos a poder ver aquí. Y pues bueno, me voy a ir un poquito paso a paso. Igual, esto siempre lo que vamos a ver por aquí, por ejemplo, es el resumen, que es, digamos, la página principal de cada uno de los módulos, pero yo puedo estar buscando, por ejemplo, reportes de actores maliciosos. Aquí vamos a tener reportes, por ejemplo, que sacamos nosotros de la Dark Web, y vas a tener información, por ejemplo, de un actor malicioso que se llama Robin Hood, que pues accede a las redes de sus víctimas a través de RDP, ¿no? Una vez que tenga, por ejemplo, privilegios de domain admin y que pues básicamente está basado en Vietnam y que tiene una atribución de más de 730 millones de dólares. Aquí te damos información, de dónde sacamos esta información, que esto lo sacamos de la Dark Web, y digamos que estas son noticias que vamos sacando muy, muy rápido. Pero tú pudieras filtrar, en este caso, el nombre de tu organización, el nombre de una marca que tú utilices, que también eso es muy bueno. Y, por ejemplo, vamos a ver si podemos ver un poquito acerca de este grupo activista que está pegándole muchísimo a Latinoamérica, que es Guacamaya. Tenemos ya
si mal no recuerdo, 2 o 3 reportes enfocados a ver a quién les atacó, cuáles fueron sus víctimas y demás. Y esto también te puede ayudar pues para tú poder generar una estrategia de seguridad, ¿no? Otra cosa que también me gustaría mencionarles es que puedes también filtrar por industria, que esto ayuda muchísimo porque si tú quieres saber de incidentes documentados, de temas, por ejemplo, de secuestro, robo de información, de extorsión, de vulneraciones, pudieras poner, oye, yo quiero ver todo lo que tú tienes del sector financiero, ¿no? Y te damos toda esa información. Por ejemplo, aquí tenemos un poquito de información sobre este grupo activista que se llama Guacamaya, y pues tenemos información enfocada de a qué países les pegó, qué tipo de información se estuvo robando, por ahí ciertos datos que pues inclusive aunque ya hay mucha información acerca de esto, les damos las fuentes, les damos por ahí tipos de ataque, cuánta información se le robó a cada, pues digamos, país, que por aquí vemos la información, los países afectados y demás, pero esto es algo que a ustedes les puede ayudar también, ¿no? Algo bueno que pueden ver aquí, y hablando en temas de ransomware, es que nosotros estamos recopilando los incidentes. Yo anteriormente les mencioné los intentos de distribución de variantes de ransomware, pero aquí en este módulo ustedes van a ver, digamos, incidentes de ransomware que ya tuvieron éxito. Entonces nosotros estamos monitoreando 91, pero nosotros ya tenemos, digamos, en canal más de 8,000. Les decimos cuál es la variante que tiene más tasa de efectividad, que en este caso pues son las primeras 2 de Lockbit, Conti, cuáles son los sectores afectados en este caso, países y demás. Entonces esto también les puede ayudar a ustedes a tener muchísima información. De hecho, inclusive también nosotros estamos monitoreando la dark web para poder ver víctimas potenciales en base a lo que están poniendo los grupos cibercriminales. Nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la víctima potencial, ya que pues muchas veces el grupo cibercriminal nada más pone, por ejemplo, el sector de industria, donde opera y demás. Entonces aquí tú puedes tener bastante información enfocada a esto. Ahora, déjenme ver si me puedo ir a la parte de tarjetas de crédito. Esto es algo que tú puedes ver. Todo esto recuerden que puede estar customizado en base a su organización. De hecho, podemos hacer nosotros una investigación enfocada a lo que es tu organización específicamente para poder ver si en la dark web hay algo, si hay alguna vulnerabilidad que se está utilizando. Y esto es algo que también vas a poder estar viendo, ¿no? Si hay tarjetas de crédito que se estén vendiendo enfocadas a tu organización, a la imagen de tu organización, aquí vas a ver cierta información de la misma, ¿vale? Veo por aquí que cómo funciona, por ahí Alexis nos dice cómo funciona FortiRecon en su búsqueda en la dark web. Nosotros trabajamos de 2 maneras. Tenemos ya algoritmos específicos que están recolectando información, comprobando y limpiando. Por ahí utilizamos algunos algoritmos de inteligencia artificial como árboles de decisiones y clustering para poder ver que toda la información que tenemos sea totalmente relevante. Pero también tenemos un equipo de personas especialistas que están pues recopilando esta información también. De hecho, en los reportes que les mostré, todos los que digan Humint básicamente son escritos por analistas de nosotros, ¿no? Que es algo que ustedes también pueden estar viendo. Ahora, algo que también vale la pena mencionarles es que todas las organizaciones de hoy en día, sobre todo las más grandes, una de sus preocupaciones más importantes es todo el tema de cadena de suministro, software de terceros. ¿Cómo yo puedo estar monitoreando que todas las aplicaciones, vendors que utilizo yo como organización no tienen algún problema, no le robaron información o alguna vulnerabilidad de la cual yo me tenga que preocupar? Pues bueno, nosotros podemos estar, pues digamos, haciendo ese monitoreo para estas organizaciones para poderles decir, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, por ejemplo, en Orange, yo voy a estar viendo que, pues básicamente, qué tan expuesto está, si ha habido algún tipo de boletín, si lo están mencionando en la dark web, porque de aquí, imagínense que yo soy cliente de esta organización, tengo un servicio con ellos, y ellos tienen acceso a mis datos o tienen mis contraseñas, y ahí es donde se pueden estar, pues, liqueando contraseñas de mi organización, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto que estamos haciendo, todo este servicio de FortiRecon, es para poder romper la cadena del ataque desde el tema de reconocimiento. Yo tengo que entender qué tan expuesto estoy para poder pues ajustarme, para poder pues digamos quitar esas debilidades y obviamente tratar de pasar o tratar de darles la menos información posible pues a mis adversarios, ¿no? Entonces esto es algo
que también ustedes pueden estar viendo como tal. También podemos hacer investigación de fuentes abiertas, que pues por ejemplo, o algún tipo de explotación de vulnerabilidad temprana que nosotros estemos viendo, que tenga que ver, por ejemplo, con temas de información que tú tengas o que a ti te interese, también aquí lo vamos a estar poniendo, ¿no? Repito, este es un ambiente totalmente de demo que pues por ahí les estamos facilitando para que vean un poquito de qué tan sencillo es manejar FortiRecon. Básicamente nosotros tomamos toda esta información y nos podemos integrar con diferentes tipos, en este caso, de soluciones, ¿no? Próximamente vamos a tener unas adicionales, como por ejemplo ya tenemos FortiRast, viene por ahí, si mal no recuerdo, FortiSIEM y FortiSOAR, para poder también automatizar ciertas cosas. Entonces, esto nos va a dar muchísima información y sobre todo nos va a estar ayudando a poder, pues, como lo había mencionado, tener la capacidad de poder detectar y poder mitigar el ataque en todas y cada una de sus fases, sobre todo la más temprana, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos presentarles el día de hoy, hablarles un poquito acerca de FortiRecon, de qué tan efectivo puede ser para todos ustedes y que también, pues, que realmente es de muy fácil despliegue, ¿no? Yo les recomiendo por ahí, si a alguno de ustedes les interesa ver un poquito más de esto, porque FortiRecon te ayuda al preataque, pero también te ayuda a ver si ya hubo una postexplotación y ya se está vendiendo información tuya. Entonces lo podemos utilizar, pues digamos, tanto en tema de preataque hasta tema, por ejemplo, de entender si ya hay algún activo mío que se haya, por ejemplo, o que se esté ofreciendo en la dark web, ¿no? Por ahí vamos a contestar, creo que tenemos un par de minutos para temas de preguntas y respuestas. Veo por ahí algunas de ellas. Vamos a ver. Pregunta Carlos Martínez que si se puede tener la grabación de este webinar para repasarlo. Creo que sí. Yo creo que ahí, no sé, Sí, Luz, si esto se va a poner por ahí. sí, así es, lo vamos a subir al sitio web. Igual les comentamos que desde el Partner Portal, en el apartado de Quick Links, ya tenemos por ahí una sección en donde se suben todos los webinars. Entonces les estaríamos compartiendo al finalizar el webinar la liga directa, siempre y cuando todos tengan su acceso al Partner Portal. Ahí podrán revisar los videos de cada uno de los webinars que hemos estado teniendo, ¿vale? Bueno, buenísimo. Tengo por ahí dos preguntas que me gustaría responder. Claro, adelante. Pregunta, pregunta Israel, ¿cuánto tiempo en promedio tardamos en bajar un sitio web o retirar una aplicación fraudulenta? Mira, esto es un proceso que se tiene que hacer. Realmente, ¿cuál es la gran ventaja de nosotros? Que Fortinet es una organización mundialmente conocida que tiene, pues digamos, la facilidad de poder recolectar información y obviamente tenemos canales específicos para poder hacer esto. Ya lo había mencionado, un Interpol, un FBI, un CISA, etcétera, etcétera. Entonces, esto en promedio no tenemos un SLA, pero hemos visto que puede ser menos de una semana, ¿no? A veces se extiende un poquito más, pero porque no se tiene tanta información, ¿no? Pero definitivamente somos muchísimo más rápidos que si tú lo hicieras de manera manual. Y sobre todo, pues la gran ventaja es que nosotros estamos monitoreando todo eso y tú solamente tienes que tomar la decisión de hacer el takedown o no. También quisiera ahondar un poquito más en la pregunta que nos hacían de cómo funcionamos en el tema de la dark web. Ya había mencionado los algoritmos que tenemos, el equipo de investigación que tenemos por ahí, eh, pero nosotros estamos actualizando esto, si mal lo recuerdo, aproximadamente cada 2 semanas, pero se puede hacer todavía un tiempo menor, obviamente con un licenciamiento adicional, ¿no? Pero de entrada tú vas a tener la foto de todo lo que vimos por ahí, que se va a estar actualizando, si mal lo recuerdo, es una semana o 2 semanas, no recuerdo muy bien cuánto es, pero se puede minimizar esto con un licenciamiento adicional, ¿no? Estamos constantemente actualizando este servicio, tenemos muchísimos de información dentro de Roadmap y demás, pero si a ustedes les interesa ver un poquito más de esto, acérquense con su ejecutivo comercial, con su ejecutivo de preventa de confianza para que les dé información y, ¿por qué no?, ver la manera de poder cotizar estos servicios y poder abrir conversaciones con los clientes. Esto es algo que les interesa muchísimo a los CISOs y a los CFOs porque aquí justificamos recursos y aquí también priorizamos acciones. Entonces, esto se sale un poquito de lo que generalmente o tradicionalmente ofrecemos como firewalls, como cajas y demás, y esto es de muy fácil despliegue, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna
duda, comentario, por favor acérquense con su ejecutivo y seguramente les va a dar muchísima más información. Ya no veo más preguntas. Creo que con esto podemos cerrar el webinar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cualquier cosa que Antes, necesiten, pues adelante, adelante. sí, una disculpa, Artur. Muchísimas gracias a todos. Antes tenemos por aquí un pequeño sondeo para que podamos conocer, pues ahí de lo que les pareció la sesión y sobre todo identificar a aquellas personas que desean desarrollar esta parte. Entonces, tenemos esta primera pregunta para que nos apoyen, por favor, a contestarla. Quisiéramos conocer si ustedes como partners cuentan con alguna estrategia comercial para la solución de FortiRecord. Entonces, pues por ahí damos un tiempo para que nos apoyen por ahí a contestarla. Esta es una de 3 preguntas que tenemos por acá. Y pues bueno, la idea de esto es que podamos buscarlos, en caso que sí quisieran o tengan esta parte de la solución, ¿vale? Y bueno, vamos con la siguiente, que es, ¿actualmente cuentan con algún proyecto que ustedes incluyan la solución de FortiRecon? De igual manera, para conocer un poquito de lo que han estado trabajando, cómo podemos estarles apoyando. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la segunda pregunta. Y pues bueno, vamos con la última. Y esta nos va a dar esta parte de, pues, si tienen ustedes algún prospecto candidato ahí de la solución, esto igual para apoyarles, para identificar, pues, a través de su MAM, de su account manager, pues, bueno, poderlos buscar y poder apoyarles en ese proyecto que tengan o candidato para poderles dar seguimiento. ¿Ok? Pues listo, creo que ya de este lado está. Ya cerramos las preguntas. Y pues bueno, no queda más que agradecerles muchísimo, Artur. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo de la sesión, la explicación bastante buena y la demo que estuvo bastante interesante. Les agradecemos a todos los asistentes que participaron en este webinar, su tiempo, su dedicación. Y pues bueno, estamos aquí a la orden para lo que requieran. Recuerden que este webinar está siendo grabado y lo subiremos a través de nuestro Partner Portal. En la sección de Quick Links lo encontrarán. Bueno, pues muchísimas gracias, Artur. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.